Bienvenido a la continuación del video curso de Microsoft FrontPage, presentado por Erickson González, su servidor, presidente de megaexito.com. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante en el diseño o utilización del FrontPage para diseñar páginas web, y son las tablas. ¿Qué son las tablas en FrontPage? Las tablas sirven para organizar mejor una página web, para poder presentar datos de forma ordenada y para situar en la pantalla objetos en un lugar concreto. Por ejemplo, si queremos tener el texto a la izquierda y las imágenes a la derecha de nuestra página web, utilizaremos una tabla con dos columnas. En la columna de la izquierda escribiremos el texto y en la columna de la derecha insertaremos las imágenes. Al usar las tablas de FrontPage, solo estaremos limitados por nuestra imaginación en cuanto a diseño se refiere y a la organización de la página web. Vamos a la práctica. Es importante que sepas que las páginas web debes diseñarlas en un formato que sea el más adecuado para los navegantes de hoy en día. Evidentemente, esto nos arroja que los navegantes generalmente trabajan, la gran mayoría, con resoluciones de 800 por 600 o superiores a esta. Para cambiar esta resolución de tu página, podemos ir a este botón que está aquí en la parte de abajo. Tenemos las distintas resoluciones en que podemos trabajar. Por ejemplo, yo puedo colocar 1024 por 768. Fíjate cómo crece el área de trabajo, pero voy a utilizar 800 por 600 porque es el tamaño más adecuado para la gran mayoría de los navegantes. Siguiendo con esto, luego le doy un botón derecho del mouse, propiedades de la página, cambio el formato del fondo blanco, texto negro, y vamos a empezar a utilizar una herramienta muy importante en el diseño de páginas web, que son las tablas. Las tablas es una herramienta que nos permite diagramar o organizar mejor la información dentro de una página web. Para insertar una tabla simplemente tenemos que darle un clic en este botón de arriba y podemos insertarla por la cantidad de columnas o la cantidad de filas que necesitemos. Para el ejemplo voy a utilizar una de 2×2 y ya tenemos insertada nuestra tabla. La tabla está compuesta por celdas, que son cada uno de estos espacios donde podemos escribir o introducir información. Estos espacios además están divididos por un borde, que es el que estoy señalando en este momento. Podemos cambiar en este caso las propiedades de la tabla, generalmente para que el formato de nuestra tabla siempre se mantenga. Vamos a dar con el botón derecho del mouse sobre la tabla, decimos propiedades de la tabla, y en este momento está especificado el tamaño en porcentaje. Es muy recomendable utilizar el tamaño de la tabla en píxeles y agregar un tamaño fijo, para que con esta configuración nuestra página con resoluciones muy altas o normales siempre se vea de la misma manera. En este caso vamos a utilizar un tamaño de 740 píxeles, que sería el área de trabajo aproximada dentro de una página de 800 por 600. Voy a aceptar, y en este momento en esta tabla está en un ancho máximo de 740 píxeles fijos. Voy a escribir mi primer texto dentro de la celda. Ok, fíjense ustedes cómo se corre la segunda celda a mano derecha. ¿Por qué? Porque no está especificado el tamaño de cada celda. Si le damos botón derecho sobre la tabla, decimos propiedades de la celda, podemos colocar especificar ancho. Y le podemos decir que en este caso sí la podemos colocar en porcentaje. En vez de un 100 vamos a colocarle un 50%. Es decir, que esta celda va a tener la mitad del tamaño de la tabla en total, el 50%. Vamos a aceptar. Fíjense ahora cómo se organiza la información. O sea, cada uno de estas celdas tiene 50% y 50% repartido del total de la tabla. Ok, vamos a colocar, por ejemplo, que fíjense cómo ahora no se corre la celda derecha. Ok, ahora voy a copiar esta información, le digo copiar y me voy a la otra celda, digo pegar. Fíjense lo que sucede aquí. Esta información del lado izquierdo quedó más abajo que la información del lado derecho. Esto es por las propiedades de la celda nuevamente. Y vemos que la alineación vertical está en predeterminado. La voy a colocar en superior. Le digo aceptar. Fíjense cómo sube la información. De hecho, puedo hacer en todas las celdas la misma información. Le digo botón derecho, propiedades de la celda,
alineación vertical superior, para que siempre comience desde la parte más arriba de la celda. También podemos cambiar otras cosas dentro de las propiedades de la tabla, como son la alineación. Le podemos decir que la queremos centrar dentro de la página, que es la opción predeterminada. Queremos colocarla a la derecha. Aquí no lo vamos a anotar porque estamos utilizando el tamaño completo de la tabla, ¿no? Pero si nos colocamos sobre el borde y la ponemos un poco más pequeña, fíjense cómo está a la derecha. Si le digo nuevamente con el botón derecho del mouse, propiedades de la tabla, le digo izquierda, ahora se colocó del lado izquierdo. Nuevamente vamos a propiedades de la tabla, centrada o predeterminado, y el tamaño en 740 como lo teníamos anteriormente. También podemos cambiar en las propiedades de la celda algunos otros datos importantes. Por ejemplo, el borde de la celda. El borde es el color del borde de la celda. Por ejemplo, voy a colocarlo en color rojo. Fíjense cómo se ve ahora de color rojo de esta celda. Puedo cambiar el color de la otra celda. Vamos a colocarlo en azul. Fíjense cómo cambia. Estos bordes, si lo vemos en vista previa, evidentemente se van a ver en la vista previa. Pero generalmente cuando hacemos un diseño de páginas web, lo que buscamos es que las tablas las podamos utilizar, pero que no sean vistas desde el punto de vista del usuario. Si seleccionamos toda la tabla y le damos propiedades de la tabla, en el margen de las celdas podemos colocar 0. Perdón, este es el margen. Es el tamaño del borde. Está en 1, podemos colocarlo en 0, le damos a aceptar. Fíjense ahora cómo se ve un borde punteado. Pues este borde punteado simple y llanamente es que está la celda, la tabla, pero no se ven los bordes. De esta manera podemos trabajar y organizar mejor la información dentro de la tabla. Siguiendo con las propiedades de la tabla, podemos cambiar también el margen entre celdas y el espaciado entre las celdas. Por ejemplo, si en el margen de celdas le ponemos un poco más, vamos a ponerle 5, le damos a aceptar, el margen entre cada una de las celdas crece. Voy a deshacer este cambio. Sigamos con el margen de propiedades de la tabla nuevamente. Si quiero el espacio entre las celdas sea más grande, le podemos colocar uno más grande. Fíjense ustedes cómo se pone más ancho el espacio. Voy a deshacer también ese cambio. Seguimos ahora con propiedades de la celda. Voy a quitarle, en este caso, fíjense que tiene el borde rojo, pero en este caso no se ve porque le eliminé el borde, ¿no? También podemos cambiar el fondo de cada celda. Por ejemplo, podemos utilizar un fondo azul claro para esta celda. Podemos utilizar un fondo verde para esta otra celda. Muy interesante estas opciones cuando queremos resaltar alguna información que esté dentro de alguna de las celdas de nuestra página web. Vamos a deshacer los cambios. Seguimos con el uso de las propiedades de la celda. Ok. Hay algo muy importante también que se pueden utilizar en las celdas, en las tablas para organizar. Por ejemplo, yo voy a copiar esta información, la voy a pegar aquí abajo, pero fíjense lo que sucede cuando yo me paro en la última celda de la tabla, en la última celda de esta tabla, le doy enter, automáticamente crece el tamaño de la celda. Esto sobre todo porque hay mayor información. Si yo le doy a la tecla tabulador, automáticamente me crea una nueva celda dentro de la tabla, o mejor dicho, una nueva fila dentro de la tabla. Fíjense ustedes lo que podemos hacer. Digamos que esta información de abajo la quiero en el centro. Nosotros la única manera sería eliminando esta raya, esta división de celdas en el centro. Lo podemos seleccionando las dos celdas y le decimos tabla, combinar celdas. En este momento se ha convertido en una celda más grande. Le puedo dar propiedades de la celda y le digo que la alineación vertical en el medio. Perdón, es la alineación horizontal, centrar. Fíjense ahora cómo tenemos una celda en el medio. Vamos a verlo en vista previa, cómo podemos organizar nuestra información. Además de esto, también las tablas, digamos que esta celda necesitas
dividirla en dos, pues podemos utilizar la misma herramienta, tablas, esta vez dividir celdas. ¿En qué cantidad? Puede ser en 2, aceptar. Y esta celda se ha convertido en 2 celdas para organizar mejor la información. Es infinita la cantidad de usos que podemos darle a nuestras tablas. Definitivamente vamos a ver más adelante cómo podemos seguir utilizando esta herramienta para crear sitios web profesionales.